25. Una confianza inquebrantable en el poder de Dios es el tema general. Bajo el tema subtema también, autoconfianza versus confianza en Dios. Oseas 11:7 dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. En el tiempo que se expresaron estas palabras, Israel estaba en un estado de abandonar a Dios. Oseas 4:16 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Oseas es muy tosco al hablar, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Como muchos profetas, porque ellos no eran tan elegantes al expresarse como algunos personas que se presentan como profetas, como predicadores, como apóstoles hoy en día, que son más refinados, son más conscientes, vamos a ponerle comillas. Oseas o los profetas eran más toscos, recalcando, no, eran más toscos, pero eran mucho más eficaces, cuando menos eran más eficaces al transmitir la palabra, al compartir el mensaje. No eran suaves, pero lanzaban sus ideas con poder. Oseas sabía que estaba hablando a personas que eran gente de campo. Sabía con quién estaba hablando. Iban llevando, por ejemplo, cuando habla de la novilla indómita, iban llevando a la joven novilla a cierto lugar, por decir. Sin embargo, aparente o sin razón aparente, de repente esta novilla, esta becerra, rehusó dar un paso más. Cuanto más tiraban de ella, más retrocedía, más se amachaba, se quedaba ahí parada. Entonces Oseas habla en el nombre del Señor y dice: pues mi pueblo está decidido a abandonarme. O sea, Oseas está marcando esa situación por la actitud que está asumiendo. Y lo presenta con esa becerra, ¿verdad? A través de Jeremías, Dios les habló extensamente sobre su desagrado moral, sobre la forma de vida del pueblo de Israel y sobre la necesidad del juicio, que venía un juicio. Entonces, la necesidad, porque el juicio por el pecado es seguro. El Señor no consiente el pecado, aborrece el pecado, abomina el pecado. Entonces, hay una necesidad. A través de Jeremías, el Señor está marcando una necesidad de hacer un juicio hacia el pueblo
por su pecado. No es el caso de una ira vengativa de parte de Dios. No. Era la consecuencia natural por causa del pecado. Porque un Dios moral creó un universo moral en donde quebrantar las leyes morales trae como resultado el caos y la destrucción. O sea, como algo que resulta. Por eso se habla de un juicio. El pueblo ha caído en pecado. Ahorita vamos a aclarar un poquito más. Y eso merece aplicar las consecuencias de ese pecado. Destruyó a Sodoma y Gomorra. Destruyó antes del diluvio o en el diluvio. Y a veces me pongo a pensar cuántas cosas suceden como consecuencia del pecado y no nos damos cuenta. No lo consideramos como tal. Entonces, el juicio del que Dios habló tiene que ver del pecado como la causa. O sea, por causa del pecado. O sea, como diríamos por ahí, lo hace con el efecto. O el efecto como la causa. El pecado es la causa, pero es el efecto que está propiciando esa causa. Y como para tener un panorama más amplio, diríamos, si alguien se traga una cápsula de cianuro, no es venganza de Dios o su ira lo que causa la muerte de esa persona. Esa muerte se producirá de forma instantánea. Tal vez Dios lo observe con una mirada compasiva, pero de todas maneras la persona muere igualmente. Porque el cianuro destruye el organismo humano. Claro, podemos decir que Dios puede librarnos del cianuro y de muchas cosas más. Pero el pecado es así. El pecado es así, como el cianuro. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y aquí el profeta dijo, el pueblo está decidido a abandonar a Dios. Entonces hay un planteamiento. Pero también, dentro de ese mismo planteamiento, el profeta dice o añade, si regresan, entonces yo lo traeré de nuevo. ¿De qué se trata esto del abandono? Adán y Eva fueron los primeros en pecar. Y vinieron las consecuencias. A lo largo de la historia de los años,
el juicio sigue al pecado. O sea, si no regresas, quedas abandonado al pecado. Dios le bendiga.